Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy empezamos con nuevo airdrop en Binance. La moneda se llama Robo, pero nunca puede ser un robo cuando te lo regalan gratis, ¿no? Así que está cotizando ya. El que quiera puede sacar beneficio y vender ya las monedas. Lleva cotizando varios días, o sea que este es un airdrop no de los normales, porque normalmente cuando dan un airdrop todavía la moneda no cotiza y va a cotizar en unos días o en unas horas. En este caso ya lleva cotizando varios días y han dado el airdrop a posteriori, ¿vale? Pero bueno, que lo sepáis que tenéis ahí monedas en Binance que os acaban de dar si habéis tenido las BNB en ahorros flexibles o a plazo holdeando, ¿vale? Dicho esto, ya vamos con el análisis. Tenemos a Bitcoin consolidando la zona cercana a los 74.000. En el día de ayer corrigió un poco, venía de una subida bastante fuerte y a pesar de que los mercados están comportándose muy positivo, porque las bolsas vuelven a subir en el día de hoy, como vemos aquí, un 0,59% el SP500, una vela también bastante interesante, que nos lleva hacia la zona de los 6.800 como veníamos diciendo al principio de la semana, estamos ya cerquita. También subida en el Dow Jones del 0,52% y también subidas del DAX alemán un 0,80% en este momento. Con lo cual, a pesar de que suben las bolsas, que todo está bien, y a pesar de que el oro corrige también, que cae un 0,50% y ya ha perdido la línea alcista y posiblemente haya un trasvase de fondos hacia Bitcoin, hoy está centrado más el mercado en las acciones y en los índices de bolsa que en Bitcoin. Bitcoin está consolidando un poquito las subidas, venía subiendo de antes y por lo tanto se está tomando ahora una pequeña pausa y posiblemente hasta que las bolsas no se estabilicen un poco, no volverá a arrancar hacia la zona de los 78.000, 79.000. Puede hacerlo durante esta semana, hay tiempo todavía, hoy es miércoles, todavía hoy puede ser un día positivo para Bitcoin. Queda por delante todo el jueves, todo el viernes, sábado, domingo, o sea que todavía esta semana podría ser interesante, pero también podría quedarse en estos niveles consolidando para subir ya la semana que viene. Dependerá de hacia dónde se enfoque el mercado, pero en principio todo empieza a apuntar a que el oro está perdiendo fuelle y que de ahí va a salir dinero y ese dinero pues va a ir a la bolsa y va a ir a Bitcoin. La bolsa se había quedado un poco atrás estos días de la recuperación de Bitcoin, está subiendo ahora. Bitcoin llevaba una subida anticipada a lo que ha hecho la bolsa hoy, bueno, hoy y ayer y antes de ayer, los 3 días de la semana que lleva en positivo. Y ahora se toma esa pausa, pero seguramente será una pausa que dure poco para volver a subir. Una pequeña banderita en esa zona para ir hacia la zona de los 78-79. Incluso la línea de tendencia bajista, que está un poco más arriba, podría ser el objetivo. Gráfico semanal, la vela semanal es una vela pequeña de momento y puede quedar así, depende de cómo transcurra la semana, podría quedarse con una vela de este estilo. Es muy parecido a la vela que tuvimos el 14 de abril, la semana del 14 de abril, fijaros, después de arrancar desde los mínimos, envolviendo la vela anterior, aquí envuelve varias velas. La siguiente semana es una semana de consolidación y la siguiente semana, la tercera semana desde que inició el movimiento alcista en abril del año pasado, arrancó con mucha fuerza y es posible que es lo que nos espere la semana que viene. Podríamos llegar incluso hacia la zona de los 80.500 si todo va bien. En gráfico diario ya hemos visto lo que está sucediendo. Línea de tendencia bajista acelerada, que es la línea morada rota, consolidando por encima del soporte de los 72.700 y con objetivo tanto en la zona de los 78.500, 78.700, que es esta resistencia de aquí, como en la línea de tendencia bajista, que estamos hablando casi de los 82.000. Gráfico horario, tenemos que vigilar la parte baja de los 73.600 porque si lo pierde se irá más para abajo y la parte alta en los 74.700 porque si la supera se irá hacia la zona de los 75.600. Eso en cuanto a Bitcoin. Tenemos también las altcoin más o menos en sintonía con lo que está haciendo Bitcoin. La dominancia recupera un poco, un 0,16%. Es decir, pues la subida de Ethereum pues, se ha frenado un poco porque es lo que ha hecho bajar un poco la dominancia los días anteriores. Aave prácticamente repite en el día de hoy, ha tenido un pequeño rebote desde los mínimos, pero el gráfico de momento no dice nada especial, o sea, tampoco es que esté como para tirar cohetes. Cardano ha rebotado también y bueno, sin más, es un rebote de sobreventa, no es un rebote que nos indique que el gráfico esté mucho mejor ni nada por el estilo.
La moneda de Bitget BGB sigue bajista, como veis, en las últimas semanas comportándose de forma negativa. BNB sube un 0,53, ayudado por ese airdrop también. Aguanta mucho mejor que la moneda de Bitget. En este caso, la moneda de Binance mucho mejor. Ethereum, que es el que ha hecho bajar la dominancia a Bitcoin con esas dos velas de subida fuerte que ha tenido estos días atrás, pues hoy retrocede un poco, por eso la dominancia vemos que ya no pierde, sino que recupera incluso un poco. En el caso de Solana, 0,95% abajo, no ha roto la resistencia, está un poquito peor que Ethereum, tiene que superar esa zona de los 0,001294. Una vez que supere ese nivel, pues posiblemente tenga una subida importante hacia la zona de los 0,001370, esa zona que está marcada ahí. Luego tenemos XRP bajando un 0,39%. También ha tenido recuperación hacia la resistencia, pero ya veis que no ha podido situarse por encima de ella. Y ZK sí que está subiendo con más fuerza estos últimos días. Es otra de las que se ha comportado mejor. Yo creo que las dos que mejor se han comportado han sido Ethereum y ZK. Y bueno, pues hoy también sube un 3%. Está bastante volátil esta moneda también últimamente. Y nada, poco más que añadir. Vamos a terminar con Bitcoin en 73.930, acercándose otra vez a los 74.000. Anda oscilando ahí un poco arriba, abajo de ese nivel. Y lo que pienso es eso, que estamos haciendo una especie de banderita para continuar con el movimiento, que hoy ha tocado el turno a las bolsas y que cuando las bolsas se frenen un poquito, a menos que haya caída fuerte, que si hay caída fuerte pues nos podría arrastrar otra vez hacia la zona de los 72.000, pero si no la hay, Bitcoin tomará el relevo, porque creo que el dinero está saliendo de los metales preciosos y bueno, unos días entra Bitcoin, otros días entra las acciones y andará así las próximas semanas posiblemente. Y en cualquier momento pues tendremos alguna sorpresa positiva respecto al conflicto. Empezará a vislumbrarse el final en algún momento y cuando eso ocurra pues los mercados pegarán una subida importante también que añadirán a las subidas que estamos teniendo en estos últimos días. Así que nada más, eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo y nada, si os ha gustado pues darle like y el que quiera que no esté suscrito pues que se suscriba al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!